Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, el cual pues está orientado a un diálogo y comunicación virtual con el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates, sus controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. Cómo participar mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes para informar, sensibilizar, difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos todos los jueves en el horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana, así que quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o a bastidasastrid@gmail.com. También para quienes quieran seguirnos a través del canal de YouTube. Entonces la dirección es https://www.youtube.com/arroba tertulia-filociencia/videos. Así que para nuestra tertulia de la tarde de hoy, pues específicamente hay un documento que se titula La praxis, No, ciencia. no, Bueno, mira, por un conocimiento vivencial. exacto, gracias, gracias. El texto como tal es por un conocimiento vivencial y hace parte de un documento mucho más amplio que corresponde a ciencia, compromiso y cambio social, eh, donde pues el personaje, el autor principal sobre el cual se desarrollan los criterios aquí, corresponde a Orlando Falsborda, pero el documento es un compendio que realizan Nicolás Armando Herrera Farfán y Lorena López Guzmán. Así que alrededor de la sección específica que se titula, como ya lo dije, por un conocimiento vivencial, es alrededor del cual vamos a estar dialogando en la tarde de hoy e inicialmente pues voy a darle la palabra a Luis Francisco, quien nos va a hacer pues la introducción y todo un preámbulo con el cual podemos ir también luego participando. Tienes la palabra, Luis Francisco. Muchas gracias. Bueno, este trabajo de hoy es ante todo un reconocimiento y un homenaje muy sentido a alguien que fue maestro de mi vida intelectual dentro de los múltiples maestros que he tenido. Se trata del sociólogo colombiano Orlando Falsborda, a quien conocí personalmente el día 7 de marzo de 1987, justo cuando hizo la conferencia de la cual surgió el escrito eh, motivo de esta tertulia, por un conocimiento vivencial. Esta conferencia que dio eh, se efectuó en el auditorio del edificio de Sociología de la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. Ese mismo día me acerqué al maestro Falsborda y le solicité que me obsequiara el texto de su disertación, solicitud que fue aceptada con generosidad y me pasó entre 5 y 7 páginas escritas a manos, estaban ya dobladas, la sacó de su chaqueta y yo recibí con mucho agrado eh, el texto y posteriormente lo leí más de una vez, recordando el momento de la conferencia en la medida en que iba avanzando por cada uno de los párrafos del texto. Desafortunadamente, con los años, el texto lo refundí con el grupo de papeles de múltiples orígenes en materia de investigación que coleccionaba y lo perdí desafortunadamente. Vale decir que frecuenté al profesor Falsborda durante algún tiempo, ya que desde el año 1979
Y de pronto un poco antes también, desde 1975, porque ya había hecho algunos trabajos en ese sentido, había comenzado a estudiar y a aplicar de alguna manera la metodología de investigación acción participativa en mi trabajo dentro de los programas de acción social que realizaba la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde yo fungía como un estudiante becado que trabajaba en las tardes y en la mañana estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Y esto se hacía en barrios populares en la zona quinta de esa época que hoy corresponde a Ciudad Bolívar, en la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, pues me interesaba tener una guía y una orientación cara a cara con un exponente internacional de las nuevas metodologías y epistemologías del trabajo con grupos sociales. Vale decir que este reconocido sociólogo había iniciado sus trabajos con los campesinos de los Andes colombianos en la década de los años 50 del siglo XX, luego de haberse graduado de economía y posteriormente haber hecho sus estudios de sociología en la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. El ejercicio del trabajo de investigador con el campesinado lo llevó a conocer y a analizar desde las investigaciones de campo, pues las costumbres, las formas de vivir, de pensar y trabajar de los campesinos. Eso lo hizo toda su vida, alternándolo con su labor académica, intelectual y también política. Recordemos que él posteriormente fue miembro de la constituyente para la Constitución de 1991 de Colombia. Sus estudios abarcaron diversas comunidades campesinas de Colombia distribuidas en la costa atlántica, en las regiones del Pacífico, de Boyacá y Cundinamarca, el Magdalena Medio. Fue un estudioso acerca de los sistemas regionales de vida y abogó por una división político-administrativa distinta de las regiones de Colombia cuando fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Desafortunadamente, para algunos, esa propuesta fracasó y la Organización Jurídico-Política de Colombia de departamentos continuó tal como ha venido desde la constitución de este país. Vale decir que durante la década de los años 70 y parte de los 80, él estuvo alejado de la academia, teniendo en cuenta que hacia mediados de los años 60, junto con el padre Camilo Torres Restrepo y el profesor abogado Eduardo Umaña Luna, padre de Eduardo Umaña Mendoza, abogado asesinado posteriormente por trabajar en derechos humanos, pues él había con ellos, con el padre Camilo y con Eduardo Umaña Luna, había fundado la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, pero se retiró y en esas décadas de los años 70 y 80 estuvo trabajando en investigación de campo a nivel nacional e internacional. De ahí uno entiende sus estudios sobre los campesinos en varios países, no solamente los de Colombia. Y eso lo hizo mientras era consultor de la Research Institute for Social Development de la ONU. Asunto que lo llevó a trabajar con investigadores latinoamericanos, pero también con asiáticos y africanos. Generó conferencias en Inglaterra, en Suiza, Alemania, Austria, Holanda, Costa Rica, entre otros países. Y esto también lo llevó a publicar en compañía de otros investigadores sociales en diversas lenguas. Sus publicaciones individuales y cooperativas están editadas en español, inglés, portugués, italiano, alemán, farsi y también francés. Entonces vale decir que ha sido un gran ser humano, contribuyó en la maduración de mis intereses por la epistemología, la metodología de la investigación y luego en la filosofía de la ciencia. Esto junto con otros maestros, pues que no es el momento para señalar, contribuyeron, y esta sería como una semblanza de este formidable autor colombiano. Vale decir que Orlando Fales Borda pues nació en 1925 y falleció en el año 2008. Y como ya lo dijimos, pues fue uno de los sociólogos e intelectuales más influyentes de Colombia y América Latina. Nació en Barranquilla y dedicó su vida a la investigación social, a la docencia y al activismo político, dejando un profundo legado en el campo de las ciencias sociales y en la lucha por la justicia social.
Por eso, este trabajo que vamos a abordar hoy se caracteriza por su compromiso con las comunidades marginadas y su enfoque innovador en la investigación-acción participativa, que es una metodología que buscaba e incluso aún busca empoderar a las comunidades y transformar la realidad social desde la base de las poblaciones. Bien, entonces teniendo en cuenta esta idea general de quien fue Orlando Falsborda, vamos a entrar a una síntesis, vamos a hacer del texto por un conocimiento vivencial, texto que ustedes recibieron. En la introducción, pues el autor comienza reflexionando sobre su reciente retorno a la Universidad Nacional, luego de 20 años de haberla dejado. Estamos hablando que la dejó en 1967, cuando entró en todos esos procesos de investigación que relatamos, y retorna en 1987 nuevamente a la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Entonces, hace su reflexión sobre el retorno a la universidad, específicamente al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Tras 2 décadas de ausencia, pues un colega le pregunta cuáles son las tendencias más significativas en el campo de las ciencias sociales durante ese periodo de 20 años. Y esta pregunta lo llevó a profundizar en una serie de procesos intelectuales y políticos que marcaron esas últimas décadas, especialmente en el contexto del tercer mundo. Falsborda decide utilizar esta conferencia como una oportunidad para articular una respuesta inicial a esa pregunta que le había hecho su colega, centrándose en una tendencia que considera particularmente relevante, pero que ha permanecido en un segundo plano: la emergencia de una contracorriente intelectual autónoma que es propia del tercer mundo y que su influencia se ha dado en los círculos académicos y políticos de Europa y de Norteamérica. Entonces, seguidamente, pues la conferencia analiza con detalle y con elegancia, vale decir, la identificación de 2 premisas claves que sustentan su reflexión. La primera es la configuración en los últimos años de esa época de un grupo de científicos sociales y políticos de países del tercer mundo que han desafiado al statu quo. Está refiriéndose a todos estos procesos que desde finales de los años 60 y todos los años 70 y parte de los 80 se generaron en diversos países. Estos intelectuales han producido conocimientos independientes, decía, que han tenido un impacto tanto a nivel local como internacional. La segunda premisa a la cual se refiere Falsborda es la acumulación de información fresca y detallada sobre las sociedades tropicales y subtropicales, lo que ha permitido una reflexión teórica y metodológica que es propia de estos sitios del mundo, que está alejada de las interpretaciones eurocéntricas y exógenas que dominaron durante mucho tiempo la academia, incluida la academia latinoamericana. Aunque Falsborda reconoce que los trabajos académicos tradicionales y miméticos sobre la sociología no han desaparecido, sostiene que la producción intelectual crítica sí ha ganado terreno. Esta producción no solo ha desafiado las estructuras de poder de los países dependientes, sino que también ha influido en los países desarrollados, donde ha encontrado eco debido a la crisis existencial relacionada con la deshumanización resultante del avance científico y técnico. El autor sugiere que esta crisis ha llevado a los intelectuales euroamericanos a buscar respuestas en las experiencias y saberes del tercer mundo. Por supuesto, no a todos, pero una buena cantidad de pensadores críticos, tanto de Europa como de los Estados Unidos, donde aún persisten preguntas de cómo resolver ciertos problemas cuando hay saberes del tercer mundo que tienen formas de conocimiento o formas de vida y prácticas culturales que no han sido completamente destruidas por el capitalismo industrial y de las cuales puede haber fuente de resarcimiento, de un conocimiento que sea de mejor calidad que el frío conocimiento desarrollado en la tradición occidental, eurocentrista y angloamericana.
Falsborda profundiza en la crítica del eurocentrismo que ha dominado el pensamiento científico y filosófico desde la Ilustración, estamos hablando desde el siglo XVIII. Este enfoque que señala fue basado en el pensamiento cartesiano y posteriormente en el positivismo tanto del siglo XIX de Augusto Comte como posteriormente del positivismo de la escuela del Círculo de Viena, que se transformó en positivismo lógico, y que penetró todo el activismo en las distintas ciencias, pues ha llevado a una profunda desilusión, decía, en Europa, especialmente después de las guerras mundiales. Señalaba que filósofos y científicos han cuestionado el propósito del conocimiento técnico y científico, buscando revisiones ontológicas y epistémicas que permitan superar la alienación y la deshumanización resultantes del proceso tecnológico que se venía dando, entendido como progreso. Sin embargo, pues Falsborda señala que estas reflexiones han sido limitadas por su enfoque autorreferente, que él señala como un enfoque eurocéntrico, que ignora las contribuciones de otras culturas y saberes. Y esto se da a pesar de los esfuerzos de figuras como Jürgen Habermas en la Escuela de Frankfurt y los filósofos como Gaston Bachelard, que tratan de hacer la crítica a todo este problema del estancamiento y la pérdida de humanización de la cultura occidental europea y anglo-norteamericana, que de todas maneras desde su propio pensamiento ignoran lo que otras culturas distintas a las de ellos pudieran dar. El pensamiento europeo ha seguido girando en torno a sí mismo, sin reconocer plenamente la importancia de las experiencias y conocimientos, por ejemplo, del tercer mundo, de lo que hoy llamarían seguramente el sur global. Falsborda argumenta que esta actitud es paradójica, dado que el desarrollo científico y técnico de Europa no habría sido posible sin el encuentro con otras culturas como las de América, África y Asia. Y hace una crítica especial, por ejemplo, a Habermas, que a pesar de sus esfuerzos de buscar las falencias de todo el proceso de racionalidad, el proceso del lenguaje, el proceso de la acción, el proceso de la estructura del conocimiento y la relación con su interés, que es inminente y que está inherente a toda producción de conocimiento y de acción sobre el mundo. A pesar de eso, no logró despegarse de esa visión autorreferente del pensamiento eurocéntrico. Entonces, él señala que hay, digámoslo así, un retroceso, hay una reversa de la vieja corriente colonizadora. Y en esa parte de su conferencia describe cómo los intelectuales de Europa y de Norteamérica están comenzando a reconocer en esa época y a valorar las culturas y saberes del tercer mundo. En ese cambio representa la inversión de la dirección del flujo intelectual que antes iba predominantemente desde el norte hacia el sur y ahora comienza a fluir del sur hacia el norte. El autor destaca que este fenómeno ha llevado a una convergencia temática y a una hermandad universal entre intelectuales críticos de ambos hemisferios, quienes comparten una preocupación común por la justicia social, la equidad y la defensa del medio ambiente. Y aquí viene un aporte de mi parte. El hecho de haberse catalogado por parte de las naciones que generaron el mayor desarrollo dentro de la cultura occidental en la estructura geográfica del mundo, colocar a Europa principalmente en el hemisferio norte, es decir, encima, y los demás continentes abajo, como ciertas partes de Asia, África y América de central y del sur, como abajo, es un asunto que no es que el mundo sea así, sino que fue catalogado así, porque perfectamente se podría voltear la esfera terrestre y colocar el norte en lo que hoy es la Antártida, y que el polo, actual polo norte se hubiese concebido como polo sur. Eso fue todo un proceso, llamémoslo así, de prejuicio de que los
europeos estaban arriba, y eso lo tomaron posteriormente pues los estadounidenses y canadienses, de que estaban arriba, y se estableció dentro de la estructura cultural de que el norte era la avanzada de la ciencia y de la cultura, pero no necesariamente pues por supuesto que esto fuera tal como se concibió. Vale decir, y lo resalto, que Falsborda destaca que este fenómeno del fluir del norte al sur y del sur al norte ha llevado a una convergencia, sí, en el sentido temático, y a una búsqueda de una hermandad universal entre los intelectuales que son críticos en ambos hemisferios, quienes comparten una preocupación que es común por la justicia social, la equidad y la defensa del medio ambiente. Observemos que muchos de los temas que hoy se discuten estaban ya en la agenda de las posiciones críticas. El profesor Falsborda menciona ejemplos en ese momento concretos de esta convergencia, como los trabajos de Claude Lévi-Strauss con las tribus, Gerardo Reichel Dolmatov, quienes han rescatado y valorado el pensamiento y las cosmologías de las comunidades indígenas. También destacó la influencia de autores como el físico Fritjof Capra y Morris Berman, quienes encontraron en las tradiciones no occidentales como en el I Ching y el misticismo oriental posibles respuestas a los problemas ecológicos y existenciales de la modernidad cuando se relaciona el planeta como una totalidad, como una entidad viviente, donde surge el concepto de Gaia como un ser viviente que es el todo del planeta. Estos intelectuales decía que habían comenzado a ver las sociedades del tercer mundo como una fuente de sabiduría y prácticas que podrían ayudar a superar la crisis civilizatoria que ha enfrentado el mundo desarrollado. Después trabaja acerca de la praxis y la ciencia y el compromiso. Enfatiza en la importancia de la ciencia social comprometida que busca transformar la realidad a través de un conocimiento vivencial y práctico. Propone una revisión de los paradigmas científicos y políticos tradicionales, abogando por formas alternativas de organización social y política que prioricen la justicia social, la equidad y la defensa del medio ambiente. Observen que cada uno de estos elementos, muchos movimientos de izquierda actual los siguen manteniendo. Esta propuesta se nutre de las luchas y resistencias populares del tercer mundo que han ofrecido lecciones valiosas para enfrentar los desafíos globales. Menciona varias corrientes y movimientos que han surgido en el tercer mundo y han influido en el pensamiento global, como las teorías de la dependencia, la teología de la liberación, y nombra los distintos autores que han tenido que ver con todos esos elementos, las propuestas de educación popular de Paulo Freire. También destaca el impacto de las revoluciones que desafortunadamente sí no tuvieron un éxito, como la Revolución Cubana y en Nicaragua, que intentaron inspirar movimientos de liberación en otras partes del mundo. Estos esfuerzos han contribuido a revitalizar el marxismo, que en este momento, pues, en ese momento todavía estaba en vigencia. Hoy por hoy, pues sabemos que el marxismo ha decaído porque dejó de tener vigencia, habida cuenta de que las lecciones de la historia tumbaron sus, llamémoslo así, hipótesis o conjeturas de lo que podía suceder. Y también todos estos esfuerzos dados en el tercer mundo, decía Falsborda, condujeron a cuestionar las estructuras de poder tanto en el norte como en el sur. Vale decir que va concluyendo al decir que es necesario superar los mitos de la superioridad intelectual euroamericana y reconocer el valor de los saberes y experiencias del tercer mundo. Propone una colaboración igualitaria entre intelectuales críticos del norte y del sur para construir modelos alternativos de sociedad que beneficien a los pueblos más humildes y explotados. Este enfoque vivencial y comprometido con la justicia social es esencial para enfrentar los desafíos
globales actuales, como la crisis ecológica, la desigualdad económica y la deshumanización resultante del progreso tecnológico. Aspectos que hoy, en la segunda mitad del siglo XXI, pues seguimos viviendo y percibiendo. También insiste en que los esfuerzos de interpretación, cambio y construcción de nuevos modelos deben dirigirse prioritariamente a beneficiar a los pueblos humildes y a los trabajadores del tercer mundo, que en ese momento él decía, quienes han preservado a través de siglos de explotación y penuria la llave del conocimiento vivencial. Para finalizar, pues él expresó su esperanza en que esta colaboración entre intelectuales críticos de todo el mundo pudiera contribuir a construir un futuro que fuese justo y equitativo para todos, justamente después de 20 años de su retorno a la Universidad Nacional. Esta sería la síntesis de la exposición de esa conferencia que se dio el 7 de marzo del año 1987. Muy bien, entonces a partir ya de lo que Luis Francisco nos ha expuesto, tienes la palabra, Luis Hernando. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Luis Francisco por esa síntesis. Yo destaco de la lectura de esas páginas de Falsborda estos temas que Falsborda puso hace ya casi 40 años. La investigación, acción participativa, ese enfoque que reivindica el intercambio de saberes entre un investigador, por ejemplo, y una comunidad sujeto de investigación, ese enfoque que reivindica esa subjetividad, que reivindica también el conocimiento oculto, la voz que no han tenido las comunidades en proceso investigativo, etcétera, lo califica Falsborda como, en su momento, como una contracorriente intelectual autonómica, escribo textual, que logró interpelar a intelectuales del primero y del segundo mundo, desde el tercer mundo tropical, así lo cuenta Falsborda, y encontró acogida, y Falsborda le da una explicación bastante interesante. Dice, tuvo acogida el enfoque en razón de la crisis existencial que afecta a las sociedades avanzadas de las zonas templadas. Lo dijo hace 40 años. Bueno, destaca los saberes no contemplados y da un ejemplo muy relevante para la investigación sociológica y antropológica en Colombia, que es el tema de los indígenas. Por ejemplo, de alguna manera el saber indígena lo reivindica con un enfoque de reconocimiento del saber indígena Reichel Dolmatov en el caso de la Amazonia, pero también muchos otros investigadores indígenas o indigenistas sobre comunidades indígenas en Colombia. Yo quiero, sin alargarme, traer a cuento, recordar que el tema del rescate de los niños perdidos en el Amazonas, que fue escrito periodísticamente por Daniel Coronel y que llevó inclusive a una serie de Netflix y que fue un tema del que se informó la población colombiana mediáticamente, etcétera. Es muy interesante ver ese documental y es muy interesante tocar este tema porque, como dice uno de los participantes en el documental de Netflix, lo leo entre comillas, más allá de la tecnología del mundo, fue a través del viaje y el viaje espiritual que se presenta perfectamente la magia de la selva. Si no es por el conocimiento indígena del yagé, el manejo que hace el curaca indígena, el sacerdote indígena, que encontró y tuvo la revelación del sitio donde estaban los niños, no los hubieran encontrado. Así lo aceptan los mismos militares, así lo acepta el jefe del operativo que es hoy nombrado ministro de Defensa, entre otras cosas. Cierro ese paréntesis.
Ese es un ejemplo de el conocimiento, ese saber indígena que desconocemos, pero que es muy relevante y que cada vez que se entra al tema, quienes conocen, yo desconozco del tema, le cuentan a uno las posibilidades, por ejemplo, del saber indígena para el desarrollo de la medicina, para el desarrollo de muchas cosas, por el conocimiento que han tenido de la selva, de la vegetación, etcétera, en ese mundo que desconocemos. Bueno, cierro el comentario ahí. Me puse a hacer un sondeo muy rápido, muy global, sobre los desarrollos importantes de la investigación-acción participativa, y sin ser un riguroso estado del arte, desde luego que no, simplemente como preparado estas notas para esta conversación, encontré por internet que desde la década de los 90 la investigación-acción participativa experimentó un importante desarrollo en América Latina. Se crearon institutos un poco inspirados en esa visión de ese nuevo enfoque de investigación participativo, con participación de comunidades, etcétera, y se crearon institutos. Por ejemplo, institutos muy parecidos a lo que en Colombia es el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, ¿cierto? Pero se crearon institutos así parecidos en Argentina, en otras partes de Latinoamérica. Tengo la reseña pequeña del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana en Argentina, que empezó desde el 2000 a trabajar proyectos con este enfoque de IAP, orientados a abordar problemáticas sociales y económicas en comunidades vulnerables. Bueno, hay otras citas, simplemente quería dejar este abrebocas de que la investigación-acción participativa tuvo un impacto importante en estas corrientes de investigación, en trabajos de sistematización desde la economía, perdón, desde la educación popular, toda esta línea de trabajo de educadores populares, etcétera, etcétera. Aquí encuentro la nota de una señora, desconozco, Marisa Montero en Venezuela, que el enfoque de IAP lo tradujo en investigación de la psicología social. Dice aquí la nota de internet: la psicóloga social Marisa Montero ha sido una figura central en la promoción de la investigación, acción participativa en América Latina. Su trabajo se ha centrado en psicología comunitaria, etcétera, etcétera. Dejo ahí el punto. Mi último comentario que preparé para esta conversación es que, si bien me parece importante la investigación-acción participativa, da voz a estos saberes populares, a estos saberes ancestrales no rescatados por las investigaciones convencionales. Mi llamado de atención o mi punto de vista crítico que le hago a esta línea de trabajo, que es muy interesante, yo la he participado en investigaciones pequeñas con este enfoque de investigación-acción participativa, en el Magdalena Medio, por ejemplo, con comunidades campesinas. La advertencia que uno tiene que hacer es que esto tiene una intencionalidad política, de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con eso, pero llamo la atención que desde el punto de vista de la investigación lo que critico es que los resultados de una investigación con este enfoque no pueden dar lugar a narrativas muy de tipo político que, digamos, ocultan o que subordinan los resultados de la investigación. A ver, lo digo más claro. El discurso político no puede sustituir los resultados de la investigación. Si así es, si así fuera, si esto no se tiene en cuenta, si no se es riguroso en esto, termina desvalorizándose el enfoque porque se vuelve una narrativa política. Y ha sucedido. Uno lee investigaciones con este enfoque y los resultados son muy interesantes, pero se hace una narrativa, se hace como un discurso político que pretende sustituir los resultados mismos de la investigación. Hago ese llamado de atención. No que no esté de acuerdo con la intencionalidad política, ese es un aporte del enfoque,
Pero ojo, lo que estoy advirtiendo, en lo que quiero ser crítico, es que no se puede sustituir los resultados de la investigación con este interesante enfoque y volverlo un discurso político, porque yo creo que en alguna ocasión en estas tertulias tocamos marginalmente esto y decimos que eso sería que el discurso político no puede sobreponerse a una investigación seria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Hernando. Abrimos entonces el espacio si hay alguien que quiere hacer, no sé, una pregunta, ampliar algún comentario, tener elementos que puedan ser de crítica, de observación. Bueno, específicamente algo en lo que a mí... bueno. Diana. ¿Aló? No. ¿Grey? John, soy John Ángel. Mucho gusto, Luis Fernando, colega. Ángel y luego Diana, perdón, primero Diana y luego John Ángel, si te parece, pues que Diana levantó primero la mano para ir respetando el orden, ¿no? Sí, bueno, buenas noches para todos. Yo quisiera pues como hacer como una reflexión. Es cierto que digamos que hay una fuerte, y como Falsborda lo reconoce en su momento en la conferencia, y lo reconocemos hoy en día, hay una, digamos, asistimos a un auge de unos discursos que vienen ya con el concepto de colonialidad, ¿no? Cómo soltarnos un poquito de ese eurocentrismo, de ese discurso hegemónico. Sin embargo, me parece que han funcionado muy bien dentro de los análisis de las ciencias sociales, las ciencias humanas. Pero yo, pues que soy un poco, digamos, nueva en la parte de filosofía de la ciencia, me he dado cuenta que todavía hay como una resistencia dentro de ciertos grupos de las ciencias, ¿cómo los decimos? Naturales o las ciencias físicas, a poder hablar de estos discursos, de estas, digamos, fronteras, a darle apertura a los subalternos, a estos discursos alternativos. Sé que ahorita se están dando, pero me parece que todavía hay una resistencia un poco desde el ámbito, y pues quería que pues, pensáramos un poquito sobre eso, porque a mí me parece una propuesta que lleva muchísimos años, me parece muy interesante, de hecho es la parte que me interesa en el desarrollo de la filosofía de la ciencia, buscar estos elementos, estas fronteras, estas posibilidades de diálogo, pero a mí me parece que todavía hay un poco de resistencia en el ámbito de otras ciencias, que no sean las ciencias sociales y las ciencias humanas. Y pues quería poner pues un poco eso a discusión. No sé si quieren que hagamos este comentario y luego le damos la palabra a... Bueno, pues entonces pido la palabra, Astrid. Sí, señor. Gracias, Diana, por tu comentario. Acontece lo siguiente. Lo hemos dicho aquí en varias ocasiones que las discusiones de filosofía de la ciencia actualmente no se pueden dar de una manera generalizada, porque realmente lo que existe son filosofías de las ciencias. Y acontece, ya lo hemos discutido varias veces, que las distintas ciencias tienen unas ontologías propias. ¿Qué significa que que las distintas ciencias tengan ontologías propias? Es que los objetos de conocimiento que son propios de cada ciencia tienen unos rasgos, atributos y características que fueron construidos históricamente de tal manera que la humanidad dedicada a la investigación a lo largo de la historia definió como objetos de estudio esos rasgos, atributos y características en ese campo de conocimientos específico correspondiente a cada ciencia. En esa medida, el conjunto de las ciencias físico-naturales adoptó esos rasgos, atributos y características principalmente a partir de ese modelo galileano que hemos hablado varias veces, que tiene que ver con la lectura del mundo de manera matemática.
y explicar de manera causal y matemática cómo funciona el mundo. Es cómo funciona, no cómo es, sino cómo funciona el mundo. Y ahí hay una serie de discusiones que tienen que ver con el realismo y las distintas versiones del realismo en ciencia. De la misma manera, las ciencias del pensamiento, las ciencias formales, estamos refiriéndonos básicamente a la matemática, la lógica y varios componentes de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial, están vinculadas también con estructuras de tipo formal abstracto, cuyos rasgos, atributos y características para cada una de ellas, pues es supremamente específico y se distinguen de los objetos de estudio de las ciencias físico-naturales. Pues otro tanto acontece con las llamadas ciencias humanas y sociales, pero especialmente en el caso de las ciencias sociales, donde sus distintos apartados de las ciencias sociales, podemos hablar de sociología, psicología social, podemos hablar de etnología, podemos hablar de geografía humana, podemos hablar de economía, y dentro de economía podemos abrir varias economías. Hay unos objetos de conocimientos que son distintos, lo cual hace que esos atributos, rasgos y características construyan objetos de conocimiento que son diferentes. Habrá algunos objetos de conocimiento de esas ciencias que a través de procesos de investigación permita la introducción, apertura y desarrollo de procesos de investigación, acción participativa. Es decir, de que aquellos que son sujetos de una vivencia y de un conocimiento dentro del cual hay unos fenómenos, objetos de investigación, puedan ser partícipes en su propia definición y en su propia calificación de esos fenómenos, con el propósito de hacer unas revisiones de su propia realidad y también generar posibilidades de transformación de esa realidad del mundo para situaciones de crecimiento, progreso, bienestar y confort. Cosa que en las otras ciencias, por la naturaleza de sus objetos, no es posible porque allí operan otros métodos. Y es lo que nos lleva a decir que no existe método científico, sino existen métodos científicos que están en función de los llamados objetos de conocimiento, es decir, de las ontologías específicas o regionales de cada ciencia. Asimismo, esas ontologías con esos métodos tienen también una instrumentación que puede alguna funcionar en todas, algunas otras no. Instrumentación que puede funcionar en todas tiene que ver con, por ejemplo, formas de razonamiento. Hay formas de razonamiento que son utilizadas en ciencias físico-naturales, en las ciencias formales y en las ciencias humanas y sociales. Pero hay otras que son muy propias de cada tipo de ciencia. Y a su vez, entonces, los instrumentos, dispositivos y registros con los cuales se puede hacer la instrumentación técnica de la investigación, pues también estarán en función de la naturaleza ontológica de cada uno de ellos. Voy a leer lo que me escribió aquí Diana. Entiendo que los objetos que de alguna manera plantean métodos diferentes, sin embargo, mi reflexión no estaba encaminada específicamente al método, estaba más encaminada a pensar por qué es tan difícil que las ciencias físico-naturales incorporen los discursos diferentes, subalternos o no hegemónicos. El asunto es que ahí se está haciendo la crítica desde una perspectiva, desde las ciencias humanas y sociales, y le está hablando a las ciencias físico-naturales que para poder, por ejemplo, establecer si la mecánica celeste del sistema solar funciona de tal manera con las leyes de la mecánica, teniendo en cuenta la gravedad, teniendo en cuenta, por ejemplo, el concepto de fuerza, masa, aceleración, pues allí teorías que tengan que ver con lo participativo, pues no tienen nada que ver, porque la naturaleza objetual de la mecánica celeste, que tendría que ver con física y astronomía o astrofísica, pues no cabe ello. Entonces, esto es dependiendo del objeto de conocimiento.
a eso es lo que yo me refiero. Y no tiene nada que ver con algún prejuicio imperialista ni nada por el estilo. Es la naturaleza ontológica del tipo de estudio que se tiene, lo cual deriva en métodos y también en técnicas y, por supuesto, en la epistemología, es decir, el tipo de conocimientos que se produce. A eso me refería, Diana. Ahora sí. Ahora sí, entonces, gracias Diana por estos aportes y comentarios. Ahora le damos la palabra a Felipe, si no estoy mal, que es su nombre, Juan Felipe. John Ángel, creo. Perdón, John Ángel. Sí, no, disculpa. Excusa, John Ángel, ¿cómo llegaste a la tertulia? Ok, ya, espérate, es que acá yo estoy en Londres, espérate, voy a prender la cámara que me da vergüenza. Uy, más que no quería que se vea como un poco oscuro. John Ángel, ¿tú fuiste la persona que nos escribió? Sí, yo he estado muy buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, tú estás en la madrugada. Un poquito, son hasta ahora las 12 de la noche. Todavía no es bueno. Mucho gusto, yo los conocí a ustedes porque yo estaba haciendo, me presento, yo soy Ángel Rodríguez, soy un curador de arte, ciencia y tecnología y en este momento estoy en mi 4º año de doctorado en Londres. A través de mi investigación asistida con tecnología, quiero decir que yo utilizo podcasts, inteligencia artificial, no para generar textos, sino para hacer tareas mecánicas, porque además soy neurodivergente, entonces la tecnología resulta ser muy buena para mí en ese tipo de tareas. Y a través de mis búsquedas llegué a ustedes no sé hace cuánto y comencé a escuchar siempre las tertulias, porque pues precisamente mi investigación es acerca de no he escuchado que ustedes hayan realizado una charla acerca de yo no sé cómo se traduce en el español, la verdad, Agential Realism de Karen Barat, que es una investigadora muy interesante que analiza la epistemología de la física cuántica, de la filosofía cuántica, para proponer una forma de análisis de las ciencias humanas y de las ciencias naturales. Ella hace una mezcla, tiene un background en investigación de estudios de ciencia y tecnología, feminismo, es una persona muy interesante y yo siguiendo el trabajo de ella de Agential Realism, a partir de investigar precisamente el campo de la filosofía de la ciencia, el conocimiento curatorial y esta filosofía cuántica, llegué a sus tertulias y comencé a escucharlas porque me parece muy interesante, porque ustedes obviamente hacen revisiones de diferentes tipos de transdisciplinar, de Karl Popper, de Kuhn, o sea, lo que han mencionado en ocasiones del Círculo de Viena, del positivo. O sea, obviamente de esa manera resulté involucrado escuchándolos a ustedes y pues me llamó la atención y hace rato había querido contactarme y pues no pensé que fuera hoy o en vivo, pero pues bueno, bien. Entonces, en cuanto a lo que ustedes están hablando hoy, me parece muy interesante porque yo estoy haciendo mi doctorado en Londres, es en Goldsmiths, en la Universidad de Goldsmiths, que pues, es un modelo muy diferente acá, y yo lo hago en el Departamento de Culturas Visuales, en prácticas avanzadas, que era lo que se llamaba antes conocimiento curatorial. Y en cuanto a lo que ustedes están mencionando, yo lo vengo ahora, después de estar como investigador con un conocimiento heredado occidental, me he dado cuenta que totalmente las voces y el conocimiento de lo del sur global es totalmente ausente. Y me he dado cuenta que cuando decidí hacer mi investigación, ahora que estoy terminando, me doy cuenta que hubiera sido muy interesante apropiarme mucho más de mi ontología y de mi interpretación a partir de ese occidente, pero como yo siendo un ser de allá, yo lo he venido haciendo como un occidental colonizado y me he dado cuenta de la ausencia y he comenzado a sentirlos, estando dentro del sistema académico occidental, he comenzado a ver las discrepancias de la falta de esa contribución de nuestro conocimiento y de la presencia activa intelectual, no solo a partir, porque tú subes tus documentos a ResearchGate, este tipo de journals, ahí hay una presencia, pero lo que quiero decir es la presencia de que te escuchen y vean ese dinamismo, porque en realidad
me vine a dar una cuenta muy importante acerca de ese pensamiento colonial, y es que el inglés, como cualquier otra lengua, probablemente el alemán mucho más profundizado el conocimiento, lo que tú estabas mencionando, las formas de analizar, las formas de criticar del inglés académico son muy diferentes a las formas como nosotros analizamos los conceptos. Y yo he comenzado a escuchar sus charlas y me pareció muy interesante porque digo, las voces y los análisis que nosotros hacemos no son incompatibles, por supuesto, pero en términos del inglés académico no coincidimos y no comenzamos a sincronizar. Y ahí comencé a ver, después de hacer una investigación occidental, dije, oh, mira, que eso es lo que yo debía haber hecho. Obviamente eso es como el viaje. Uno solo puede contar el viaje hasta el final, ¿cierto? Hasta que fue y regresó. Y eso es lo que quisiera aportar acerca de hoy. Sí, y, por ejemplo, yo mismo veo mi vacío porque dije, no, yo vine a hacer una investigación occidental en lo que ellos son fuertes, en la manera como ellos analizan en el inglés, cómo se escribe, cómo se cita, pero no estoy contribuyendo yo de mi forma de análisis. Sin embargo, a mí es el que me toca hacer el esfuerzo y escribir no solamente inglés, semántica, gramaticalmente, sino en la forma en cómo se analiza y se critica en la lengua inglesa, en una cultura que además es totalmente imperialista, ni siquiera colonial, ¿sí? Entonces me he dado cuenta de cómo ellos estudian y entienden la decolonialidad intelectualmente y teóricamente, pero no en la práctica. Y eso he comenzado a ver un vacío en mi propia investigación. Ahora que lo hice, siguiendo esto, digo, no es incompatible, lo veo, pero vine a ver, oiga, yo debía haber observado precisamente esa ontología, haberme observado mucho más. Obviamente nosotros tenemos una distancia epistemológica y ontológica gigantesca porque tenemos un desprendimiento más allá de la genética, en algunos casos más y otros, no tenemos nada de conocimiento heredado, ¿sí? Entonces, esa forma para mí me ha hecho reflexionar cómo ese conocimiento decolonial de pronto puede contribuir en estas investigaciones y esa ontología y esa epistemología, como es en la física cuántica, tú ahorita hablabas de que hay que observar y yo pensaba, cuando nosotros vamos y hacemos contacto con estas naciones o estos conocimientos ancestrales, pues es como en la física, el momento de la medición, tú la intervienes, ¿cierto? Uno interviene el objeto de estudio y pienso que tiene que salir desde allá, no nosotros colonialmente, internamente como colombianos, ir a proveerle esos. Y he sentido en realidad el vacío, pero sí siento que intuitivamente está dentro de nosotros y esa distancia, ese gran distanciamiento, lo he sentido en el desarrollo de mi doctorado, porque en realidad es una cosa de análisis epistemológico y ontológico, pero netamente occidental, y no es occidental, es de la cultura predominante, porque ¿cuáles son las formas de almacenar el conocimiento en estos journals? Es en inglés, ¿cierto? Predominantemente. No es en alemán, no es en polaco, no es en los países de los Balcanes, ni siquiera en italiano. O sea, si tú lo haces en italiano, está bienvenido, lo puedes subir. ¿Cuántas personas lo van? El conocimiento reconocido y establecido y los arcades están en eso. Y comencé a darme cuenta en el camino del distanciamiento que ellos tienen de cómo nosotros entendemos estos conocimientos que ellos construyeron, porque lo que nosotros estamos hablando de las ciencias, de la física, pues la mayoría de los que aportan a la física es en la historia y la filosofía de la ciencia occidental, ¿no? Nosotros entramos ahí como contribuidores y nosotros estamos hablando de cosas que heredamos totalmente una estructura de pensamiento que sí coincidimos, sabemos lo interesante que es, tratamos de aprenderlo, pero cuando yo he hecho el ejercicio epistemológico de expresarlo como yo lo pienso, veo las incompatibilidades. Y entonces me comencé a dar cuenta, no es una cosa solo del formato de hacer un género de doctorado y citar y tener una forma de análisis, es también una forma de análisis implícita dentro de esta cultura y más cerrado ahí dentro del mundo académico y comencé a entender, claro, esto es lo que en realidad significa el conocimiento de colonial y ahí comenzó a encontrar un campo de análisis que antes no lo veía, porque obviamente estaba allá, ¿cierto? Entonces yo lo recibía el conocimiento y lo hacía. Cuando yo los escucho a ustedes, me pareció muy interesante porque digo, estos análisis que ustedes hacen son nuestros análisis de ellos, pero ellos no nos escuchan y tienen una división del lenguaje, pero también analítica.
Bueno, pero de pronto me desconecté acerca de la conversación de hoy. No, es totalmente pertinente, totalmente pertinente. Voy a tratar de recoger mucho de lo que ha planteado. Primero que todo, existe una estructura formal de los lenguajes naturales de todos los pueblos del mundo. Ahora bien, esa estructura formal está expresada en gramáticas y esas gramáticas en su uso, si recordamos a Wittgenstein, en su uso generan una significación por el uso que le dan los hablantes. Ahora bien, en los lenguajes que se van formalizando para lo que es la elaboración de explicaciones científicas, entonces, además de esa estructura formal básica que está en las gramáticas, entonces se incorpora unas estructuras formales de lógica sentencial. La lógica sentencial, pues por supuesto, es la que hace y permite que en los textos se puedan hacer las organizaciones tanto sintácticas como semánticas de los significados de lo que se quiere transmitir acerca de un saber sobre un sector del mundo en una ciencia específica. Por supuesto que allí entran los elementos de la formalización, que pueden ser formalizaciones matemáticas o formalizaciones lógico-matemáticas o formalizaciones modélicas, cuando se establecen modelos. Formalizaciones de tipo gráfico, tipo maqueta, tipo modelo básico de movimiento, modelo mecánico. Todo el tipo de modelado que sea posible hace parte también de esa estructura de formalización. Bien, resulta que en el conocimiento de otros pueblos distintos de los euro-norteamericanos, de la tradición griega que se deriva para toda Europa y posteriormente se extiende a través del Imperio Británico y se extiende hacia los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, pues por supuesto que hay un elemento que no lo contiene porque no ha sido tanto la tradición, y es el llamado sentipensamiento. El sentipensamiento es una combinatoria de formas de vivir y pensar el mundo que implican la vivencia y la interacción con otro. Pero ese no ha sido el modelo de origen europeo. Entonces, en ese sentido, cuando se examinan las obras de arte, aquí estoy ya empezando a especular porque no es mi dominio. Las obras de arte, por supuesto, tienen una naturaleza que se puede ver objetivamente, que se puede decantar desde el punto de vista hermenéutico, interpretativo de lo que pueden significar. Pero también tiene un elemento, por lo menos para los pueblos, otros pueblos distintos de los euro-norteamericanos, algo que produce en términos del sentimiento, la existencia del alma del otro, que no sé si haya análisis en sentido del arte donde se pueda expresar eso por parte de estudios que se hayan hecho en Europa, Norteamérica o en las zonas angloparlantes. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando su señoría se refiere al agential realism, estamos hablando del realismo agencial. Y esta es una teoría propuesta por la física y filósofa feminista Karen Barad. Entendemos que esta perspectiva sostiene que los objetos y sujetos no existen de manera independiente antes de sus interacciones, sino que esto es una construcción, y es una construcción pareciera que es histórica, que aparece en la medida en que objetos y sujetos interactúan y emergen pues a través de las llamadas interacciones específicas. El término interacción o interacción es un neologismo que ha sido introducido por Barad para destacar que las entidades se co-constituyen mutuamente en el proceso de interacción, desafiando así la noción tradicional de que los elementos preexistentes simplemente interactúan entre sí. En el marco del realismo agencial, los aparatos, que es otro término que aparece, no son meras herramientas o dispositivos neutrales. Y en este sentido está muy relacionado con lo que plantea la Escuela de Edimburgo y lo que expresa
también, ayúdame Astrid, de lo que expresa... Graham, no, Doctor Oriente Ontology. no, Astrid, el francés que ahorita se me fue el francés. El francés de la sociología del conocimiento científico, Latour, Bruno Latour. La escuela de Edimburgo, por supuesto, señala que los aparatos, los dispositivos, las infraestructuras son agentes y agencian la conducta humana también. Su diseño, claro, tiene un diseño técnico y toda la cosa, pero ya en su funcionamiento generan unos dispositivos de comportamiento de quienes los utilizan. Camilo se acordará que estuvimos viendo eso en su momento. No son meras herramientas o dispositivos neutrales, son configuraciones materiales y también discursivas que desempeñan el papel activo tanto en la producción de fenómenos, en la producción de bienes, en la producción de servicios. Estos aparatos establecen los límites y las distinciones que determinan qué es incluido y qué es excluido en un fenómeno dado, participando así pues en la materialización de realidades específicas. Barad, pues hasta donde yo entiendo, se inspira en la obra de Niels Bohr, especialmente en su interpretación de la mecánica cuántica, que es esa visión subjetivista de que el observador construye el fenómeno para desarrollar una ontología relacional en donde las distinciones entre el observador, llamémoslo así, entre el observador y el fenómeno que está siendo observado, se desdibujan. En ese sentido, el realismo agencial se presenta como una combinación, llamémoslo así, de epistemología, ontología y ética, lo que Barad denomina ontoepistemología, que creo que tú lo mencionaste, John. Esta integración subraya que los actos de conocer y ser están intrínsecamente entrelazados y que nuestras prácticas de conocimiento tienen implicaciones éticas directas en la configuración del mundo. Mira que esto de Barad está en íntima relación con lo planteado con la emergencia de la sociología del conocimiento científico que se dio en los años 70, con lo planteado en la escuela de Edimburgo acerca de la naturaleza de los aparatos y dispositivos que tienen un agenciamiento en los procesos de desarrollo científico y tecnológico. Pero esto es nacido justamente en el primer mundo. Uno en Francia y el otro en la Gran Bretaña. Entonces, esto es un poco distinto, aunque puede tener acercamientos con los planteamientos que han hecho, por ejemplo, Amartya Sen en economía o Falsborda en sociología y organización política. Stavenhagen, por ejemplo, también, que son los que han producido desde la zona sur del mundo. Entonces, lo que podemos ver acá es que la propuesta que se hace desde las perspectivas sureñas, llamémoslo así, es que hay pensamiento, o sea que no es solamente pensamiento, sino que hay una actitud de sentimiento que es una especie de apuesta por la vida en relación conmigo mismo, con el otro con el que comparto y con el mundo que me rodea. Es un asunto de sentimiento que implica el sentimiento de amor o de rechazo o odios también. Ahí están mezclados. Hay una ruptura en el pensamiento imperial que ha sido separar la mente del corazón. Este otro conocimiento, y ahí me ayudará Luis Hernando y quienes más quieran, hace que el pensamiento, el corazón y el pensamiento se vinculen, porque hay unos ideales de vida y hay unas pretensiones. Yo no diría que es mejor una cosa que la otra, creo que son complementarias. Sí, porque si no existiera ese primer pensamiento que estábamos analizando, no estaríamos haciendo esta tarea aquí con estos aparatos y estos dispositivos que nos están agenciando, justamente.
Entonces, eso, yo no sé, pues eso es lo que yo te puedo decir. Y por supuesto, la solicitud que haces en tu carta, estamos en disposición porque tenemos la apertura intelectual, tenemos pues también los dispositivos, tenemos una acceso a una amplia variedad de fuentes que no muchos filósofos de la ciencia en América Latina tienen, pero es que nos hemos dedicado, yo llevo más de 35 años en esto, Astrid lleva ya 16, 17 años en esto también. Entonces, estamos ahí en la medida en que podamos ayudarte, estaremos con gusto. Sí, yo los contacté precisamente porque también es compartir y recibir el feedback, porque yo los he escuchado a ustedes y pues me ha parecido muy enriquecedor en mi proceso de investigación. He escuchado, pues yo sigo mucho, para mí la investigación apoyada a partir del acceso digital es muy importante. Acerca de lo que tú decías ahorita, sí, precisamente yo lo que le he encontrado interesante acerca de ¿cómo lo traduces? El realismo agencial. Realismo agencial, de Barat. Nunca lo he leído en español, siempre. Claro. Ya está súper colonizado. Yo he venido a tener todas estas reflexiones sufriendo el doctorado y haciéndolo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahora pienso, oiga, sí, yo por qué terminé haciendo esto. Sí, pero lo que me llama la atención es precisamente que el mundo cuántico es súper diverso y no es binario. O sea, las lenguas a veces son binarias, ¿sí? Por ejemplo, el español e inglés. La física cuántica cambia también la estructura en cómo se podría también postular las lenguas. La lingüística, que es lo que tú estás hablando, la forma de aprendizaje y de transmitir conocimiento, también tenemos unas lenguas. Pero esas lenguas fueron establecidas antes de que se entierran. Hasta el momento, algo que tiene muy interesante la física cuántica, la interpretación de Copenhagen, porque tiene muchísimas interpretaciones. La interpretación de Copenhagen tiene unos elementos particulares y es que, como decía Richard Feynman, si tú crees que comprendes la física cuántica, no la comprendes. Y este es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que quiere decir, hay muchas cosas que el conocimiento nunca está completo, inclusive dentro de las ciencias. Pero eso es lo que tú vas a decir, lo de que no son falibles, precisamente con toda la crítica de Popper. Y lo interesante de esto es que hasta el momento de lo poco que conocemos, con eso hemos hecho muchas cosas, las civilizaciones humanas, occidental básicamente, nos ha dado a entender que eso funciona. Pero lo de la física cuántica es más interesante aún, porque aunque no es completa, aunque no es perfecta, tiene eso implícito dentro de su propia estructura epistemológica y ontológica. Reconoce que aunque funciona y aunque los aparatos y los establecimientos y las condiciones de medición se vayan a realizar para predecir un fenómeno, y ahora con el CERN se puedan comprobar algunas de las cosas que se han predecido en la física teórica, sigue teniendo ese elemento que es incompleto y algunas cosas son impredecibles e imposibles totalmente de determinar. Y aún más que no es binario. O sea que la misma esencia del universo tiene muchas partículas, no solamente como aprendíamos al principio la física newtoniana, es el neutrón, el positrón y el electrón, no, hay muchas, mucho más partículas. O sea, eso hace sentir que la naturaleza humana, que tiene diferentes géneros, como lo que han los estudios de género y feminismo, pues tiene sentido. Si la naturaleza tiene muchas más partículas, el género y las diferentes formas de pensar son posibles. Pero muchos de los filósofos, Kant o muchas estructuras que nosotros venimos estudiando, como lo presentían de pronto los griegos, todavía no entendían la física cuántica. Entonces, el conocimiento implícito, ¿sí?, de muchas estructuras y epistemologías no tiene eso allí. Fueron construidas y nosotros estamos revisándolo. Pero mucho de ese conocimiento viene con vacíos y está muy bien estructurado, ¿sí?, en sus universos. Lo que me ha llamado la atención de esa teoría es ese elemento. Y cuando me aproximé para ustedes era como, quisiera compartirlo, lo que lo he hecho, lo que lo hago en mi campo, y pues para recibir un feedback y conocer pues lo que ustedes piensan a partir de la especialización que ustedes hacen. Por ejemplo, lo que tiene Astrid Bastidas acerca de Ian Hacking es algo que yo he incorporado dentro, uno de los componentes dentro de mi investigación, dentro de ese elemento del laboratorio. ¿Sí? Pero bueno, pues no voy a hablar de eso. Observa tú que Barat se acerca al planteamiento de Hacking en la medida en que Hacking dice que uno construye los fenómenos. En la última obra grande que hizo Hacking del 2000,
9, que está en chino y está en inglés. Yo hice la traducción hace poco a lengua castellana. Él habla de que los científicos construyen los fenómenos. En los textos más clásicos de Hawking se habla de la construcción de entes, y es cómo los objetos en interacción con el investigador o los investigadores permiten la construcción intelectual del objeto que van a estudiar. Entonces, todo esto tiene que ver como una especie de construccionismo que, por ejemplo, los de... Es un agenciamiento. Es correcto. Por eso, porque la expresión agenciamiento es la capacidad que tiene algo de poder actuar y generar consecuencias con esa actuación. Por eso el realismo agencial es una construcción que permite que a través de esa interacción entre objeto y sujeto se generen unas consecuencias de acción y, por supuesto, de significado en términos de conocimiento y, por supuesto, posteriormente de nuevas acciones. Es una dinámica en ese sentido. El realismo agencial es ese, pero realmente hay estos otros filósofos como los de la Escuela de Edimburgo, como Bruno Latour, Steve Bulgar también, que han trabajado esto en relación a la construcción del conocimiento científico, entendiéndolo como fenómeno social. Entonces, es bien interesante ver que existe eso y encontrar las relaciones teóricas entre los distintos autores que han hecho propuestas. Y cada uno cree que, bueno, esa es mi propuesta, pero uno va encontrando, no, mira, Barat tiene relaciones con Latour, con los miembros de la Escuela de Edimburgo. La Escuela de Edimburgo había encontrado ya relaciones con Latour y con Bulgar, ¿sí? Y algunas diferencias. Pero ahora veo que Barat, que deberíamos estudiar un poco más, Astrid. Es muy interesante porque en realidad, por eso los quería contactar. Discúlpame por interrumpirte, porque me parece que dentro de la epistemología y las discusiones nuestras en Colombia es una autora un poco no debatida. No porque no es importante, tal vez mi intuición es porque está relacionada con muchas cosas que nuestra cultura está trazada, porque ella es feminismo, ella es un poshumanismo, está relacionado, ella también sigue el trabajo de Donna Haraway, de Rosa Braidotti. No son las discusiones académicas esenciales nuestras, pero es mi intuición, no soy experto en ese campo en la academia colombiana. ¿Sí? Es mi intuición cuando yo estaba en Colombia, cuando yo estaba ya haciendo mis proyectos, yo no lo escuchaba no lo veía y también creo que no tiene mucho que ver con nuestra forma, lo que tú decías, ese siente y pensamiento no está allí presente, pero es solamente mi intuición, no tengo evidencia científica para declarar lo que estoy diciendo. Totalmente sentimiento, totalmente intuición. Quiero como incluir algo de lo que ustedes están dialogando y es vinculando lo que Diana nos viene proponiendo con relación al pensamiento fronterizo. Si vemos estas diferentes perspectivas como la que nos estás planteando, John, como los entrecruzamientos que muestra Francisco con las diferentes perspectivas, y lo vemos como un todo en relación a esto que es lo que nos plantea Orlando Falsborda, en la visión ontológica de estos campos de las ciencias, pues está de por medio esas, o sea, es que Falsborda en su texto en el que preparamos hoy, presenta una hipótesis que veo que confluye con lo que ustedes han planteado, y es que esa incidencia de lo intelectual que está pensado o que se considera que pertenece al tercer mundo por su carácter tropical o por los grupos que le son homólogos en cuanto a las críticas que desde otros países que también sin ser del tercer mundo y que son dominantes, pero que tienen también posturas críticas, ellos también comparten estas, digamos, por llamarlo yo en mis estilos de pensamiento, esas crisis que también viven internamente las sociedades avanzadas y que ellas también han hecho esa revisión de lo que es lo objetivante de la ciencia, de las técnicas modernas desarrolladas,
con respecto a cómo eso también tiene un criterio o muestra, esos criterios de lo que son las amenazas para la supervivencia del género humano, lo que tiene que ver con cómo se piensa la ciencia en un sentido de lo que tú decías, John, de que esas ciencias pensadas en un lenguaje determinado también se convierten en sistemas alienantes por la manera como están planteadas, si estoy interpretando bien lo que quieres o lo que nos quisiste expresar, y allí viendo en ese pensamiento fronterizo que Diana, del cual nos ha hecho alusión, pues allí muestro también que esas hipótesis subyacentes que hay en esos campos de las diferentes ciencias también viven la experiencia, o internamente se vive allí una experiencia que es enfrentar crisis en la producción de conocimiento científico, tanto de unas como de otras, porque llegan al punto precisamente de frontera, donde pareciera que como que ahí lo que tú dices, hay muchos vacíos, pero no es porque estén mal elaboradas o mal planteadas, sino porque las búsquedas que estamos haciendo nos dejan todavía como en ese punto de un casi desequilibrio, porque no sabemos para dónde todavía tomar el rumbo. Y es por la amplitud que tienen estas ciencias, y al hacer esa intersección y llegar a la frontera, vemos que estamos como explorando lo inexplorado, como caminando en el vacío, pero no porque, vuelvo y digo, no porque le falte, porque estén mal hechas, sino porque es nuestras propias búsquedas también como grupos humanos, como lo que está planteando la autora que tú das, y eso lo que hace es enriquecer y permitirnos ver, como Francisco nos ha ayudado en este tiempo a entender que hay unas articulaciones de tipo intelectual desde disciplinas distintas, y que eso hace que tanto el mundo que se ha denominado literalmente como el tercer mundo, como el que se ha llamado desarrollado, encuentran formas de hacer diálogos entre ellos también, a raíz de esa amplitud del conocimiento científico tan diverso. Y creo que en lo que tú nos estás planteando, esa es la riqueza, y gracias, Diana, también por plantear eso del pensamiento fronterizo, porque es llegar también a los límites en los que a veces nos hemos encontrado en esta tertulia, donde hay cosas que no lo podemos explicar, pero que enriquecen. Yo veo una cosa aquí a raíz de lo planteado por Falsborda y después lo que ha traído John, con los aportes de Diana y lo que ha señalado Astrid, y es que definitivamente para cualquier investigador que tenga alguna formación en filosofía de la ciencia, cosa que es importante que los investigadores tengan conocimientos básicos de filosofía de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque es que con ello más fácilmente pueden hacer una delimitación de los objetos de investigación. ¿Cómo se traduce la delimitación de un objeto de investigación ya desde el punto de vista formal o protocolar en un estudio? En la capacidad de hacer la delimitación del problema de investigación. Esa capacidad de poder delimitar el problema de investigación está señalando que se puede definir los rasgos, atributos y características de aquello que quiere estudiar. Y en esa medida que puede hacer esa delimitación, está haciendo esa precisión ontológica. De esa manera también tiene la posibilidad y la capacidad de ver qué estrategias me permiten, estudiando ese objeto, formular unas conjeturas que expliquen cómo funciona o cómo opera ese objeto, ese fenómeno, ese ente que es el problema de investigación. Y esas estrategias implican unas formas de operar. Esas formas de operar estamos hablando de métodos con sus respectivas técnicas. Y no todas las veces los métodos y las técnicas son suficientes. Ya Astrid lo señaló, porque se llegan a unos límites en los cuales queda algo faltante. Y entonces ahí es en donde aparece lo que se denominan las heurísticas para el descubrimiento. Las heurísticas tienen que ver con algunas reglas que se incorporan para hacer búsquedas
de posibles respuestas que estén conectadas con las hipótesis que intentan explicar cómo funciona lo que está delimitado en el problema. Esto que estoy señalando es una combinatoria de, dentro de la filosofía de la ciencia, de ontología, epistemología, metodología de investigación, con lógicas de operación para la investigación. En la medida en que uno puede tener todo esto articulado, se le facilita poder seguir avanzando y saber qué es lo que tiene que buscar, por ejemplo, en las literaturas previas para mirar estados del arte. No digamos estados del conocimiento porque es imposible hoy a esas alturas, pero sí estados del arte, o sea, revisión de literatura anterior, hasta dónde se ha avanzado y por qué caminos se ha avanzado. Y en esa medida también uno delimita por qué camino va a tomar ese objeto para seguir el proceso de investigación con las heurísticas que sean necesarias y los métodos que sean necesarios para poder validar, probar o refutar la hipótesis que ya haya propuesto como explicativa del objeto. Yo no sé si esto te sirve, John, como síntesis de este asunto que estamos hablando. Sí, totalmente. Precisamente, bueno, les voy a contextualizar cuando hace alguna vez tengo la oportunidad de hacer mi presentación, que me gustaría socializarla. En realidad llevo 3 años haciéndola, pues en este momento precisamente en el sistema, bueno, les quiero explicar, en el sistema inglés de doctorado, uno tiene unas etapas de evaluación y ahorita estoy en la etapa en que como que oficialmente te reconocen como doctorando, que se llama el upgrade. No sé cómo se dirá en español, disculpen mi desconocimiento y lo colonizado que soy. Me he venido a darme cuenta de esas cosas porque también lo tenía en teoría y parto de la crítica hacia mi misma práctica como curador y como investigador. He comenzado a tener una relación de la práctica y el pensamiento y la teoría. ¿Sí? Cuando comencé a estudiar el realismo agencial, disculpas que no lo utilizo en español, comencé a darme cuenta de mis propias contradicciones epistemológicas. Entonces, por supuesto que tú estás diciendo, y cuando comencé a hacer el literature review, la revisión de la literatura existente, una de las cosas que comencé a tener difícil fue seleccionar cuál de los métodos, porque como no hay un método científico, eso es una cosa generalizada, hay muchos métodos científicos y dentro de los métodos científicos pues también hay ciencias para esos métodos científicos y algunas ciencias pues no pueden tener un método específico sino transversal, ¿sí? Entonces eso sí me ha servido, en el campo de lo que yo estoy haciendo, reflexionando acerca del agenciamiento realista, yo no estoy trabajando con arte figurativo. Estoy trabajando con el nivel de lo que son los mismos principios de la física cuántica que son invisibles, porque la mayoría del arte ha sido visual. Entonces eso me ha llegado a pensar que las obras que voy a incorporar o los proyectos que voy a incorporar van a ser construidos y van a explorar otros sentidos, el olfato, el tacto, lo auditivo, ¿sí? Porque lo visual tiene un extremo de saturación y es ilustrativo y representativo. Y el agencialismo realista es en contra de la representación. Entonces, por supuesto que la síntesis que tú haces y las reflexiones acerca de cómo sintetizar otros movimientos y ver sus diferencias ontológicas y sus aportes es una de las dificultades que más he tenido para comenzar a hacer mi literature review, mi revisión de la literatura anterior. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis Hernando. Listo. Sigue, Luis Hernando. Te escuchamos. De pronto está buscando cómo hacer la conexión. Sí, pero ya tiene, creo que tiene. Ah, bueno, no. Estela y... Bueno, pues yo... perdóname un instante, Estelita. Entendemos, John, la situación, pero esperamos que continúes con nosotros hasta cuando terminemos.
Estelita. ¿Me oyen? Hola. Sigue, está todo bien. ¿Sí se oye? Sí, señora. Bueno, yo no sé si leer mi resumen porque mi resumen está bien loco. Compártenos. Bueno, bueno, todo parte de algo que pasó esta semana y entonces puede ser visto desde dos puntos de vista, desde una experiencia neurológica o desde un estado aquí de la cultura tradicional en donde yo vivo como una experiencia paranormal. Entonces dice, el artículo por un conocimiento vivencial de Orlando Fassborda aboga por una transformación en la producción del conocimiento científico, enfatizando la necesidad de superar el colonialismo intelectual y el mimetismo académico. Fassborda propone una ciencia comprometida con las realidades locales donde el investigador se involucre efectivamente con las comunidades estudiadas, reconociendo y valorando sus saberes y experiencias. Este enfoque, conocido como investigación en acción participativa, IAP, busca democratizar la producción de conocimiento integrando la teoría con la práctica y promoviendo la transformación social desde la base comunitaria. El autor destaca la importancia de desaprender métodos tradicionales y adoptar una postura crítica y reflexiva que permita construir una ciencia más auténtica y relevante para las necesidades locales. Sin embargo, hoy no quiero hacer un resumen de la lectura, sino salirme por la tangente, es decir, desde mi esencia de colombiana y hablar de lo que me acaeció esta semana. Parálisis del sueño entre la ciencia y el conocimiento ancestral. La parálisis del sueño es un fenómeno que ha sido interpretado de formas distintas según el marco cultural. Desde la ciencia occidental se explica como un desajuste neurológico en la fase REM del sueño, mientras que en muchas tradiciones ancestrales se entiende como una manifestación espiritual conocida en América Latina como se le subió el muerto. A pesar de estas diferencias conceptuales, ambas visiones buscan lo mismo, comprender y aliviar la experiencia. Mientras la neurociencia recomienda estrategias para mejorar la higiene del sueño, las culturas ancestrales han desarrollado rituales como las jerimpias, que aunque desde la ciencia podrían explicarse por el efecto placebo, generan un impacto real en la percepción y bienestar de quienes la practican. Este caso ilustra cómo el conocimiento ancestral y el pensamiento científico no tienen que ser opuestos, sino que pueden dialogar. La ciencia puede analizar los efectos psicológicos y fisiológicos de los rituales, mientras que el conocimiento tradicional aporta una comprensión simbólica y comunitaria que sigue siendo relevante en la vida de muchas personas. En lugar de desacreditar estas prácticas, la filosofía de la ciencia debe cuestionar cómo se construye el conocimiento y reconocer que distintas formas de saber pueden coexistir y ser valiosas según cada contexto. Aquí estoy parada en el centro, tratando de hallar un justo medio. Para no sentir tanto miedo, acudo a un pensamiento occidental para poder ir en paz esta noche y de regreso a la cama y volver a mi sueño. Bueno, yo lo que traté de hacer ahí fue como contactar las dos cosas de lo de Fassborda, de lo que me pasó el el lunes, con la parálisis del sueño, para como buscar un equilibrio, como le decía ahí, entre lo racional y lo simbólico, ¿no? Nunca jamás en la vida había tenido una experiencia de eso. Sí la había tenido, pero no era consciente de eso, ni había sido tan grave. Cuando me sucede esto, primero tiembla, aquí tiembla todos los días, ¿no? Entonces, ese día yo estaba trabajando, eran las 12 de la noche y tembló. Y bueno, ya llega el momento uno como que ni sale corriendo, pero de todas maneras sí le causa algo por dentro el hecho de que se estremezca todo, la casa y todo, y uno sienta como esa impotencia ante el temblor, pero ya como que uno se acostumbra y se queda quieto. Mi hijo, sin embargo, salió al patio y me llamaba, mamá, salte de la casa, pero bueno, no pasó nada. En ese estrés me acosté y de pronto sentí que alguien se acostaba a mi lado y que me agarraba por la cintura y yo no me podía mover. Y yo quería gritar y quería orar, pero no se me ocurría nada, solamente me acordé de una oración que practico. Y fue una angustia espantosa, porque yo abrí los ojos y veía la luz del reloj y no me podía mover y sentía que alguien me aprisionaba y yo me sentí morir hasta que finalmente pude gritar y mi mismo grito me despertó. Entonces lo primero que hago es, bueno, ¿qué me pasó? Y la explicación de las personas de acá es,
se le subió el muerto. Entonces, eso no puede ser posible. Sin embargo, me quedé como con la angustia todo el día y un dolor muy espantoso en el pecho y empecé a juntar las dos cosas, ¿no? La visión lógica de que aquí me pasó algo y es cuando busco y encuentro que es una parálisis que le da a uno que está durmiendo y uno se despierta, pero el cuerpo sigue en un estado de sueño en el que uno no se puede mover hasta que, ¡pum!, coinciden las dos y realmente uno ya después despierta. Y pues eso era lo que les quería compartir entre la locura de la lectura y la locura de lo que me sucedió. No, me parece que es supremamente útil, interesante y creo que le deja a John varios elementos para plantear de cómo hay elementos de realidad o de experiencia. No voy a decir realidad, voy a decir elementos de experiencia que vive el sujeto que muchas veces se dificulta transmitirlo en la estructura lógico-sintáctica y lógico-semántica, porque además de tener un significado y un orden de ese significado, también tiene una experiencia de sentimiento. No me es ajeno eso que está señalando Estela, que lo he vivido durante mi vida muchas veces, incluso saliendo del cuerpo y flotando sobre mi cuarto y después saliendo fuera de mi cuarto, atravesando paredes y cosas por el estilo. A ustedes les parecerá que esto es loco, pero inclusive una vez salí al espacio exterior y avancé mucho, mucho dentro del espacio exterior viendo galaxias y sistemas estelares. ¿Cómo se explica eso? Y sobre todo una persona que se ha dedicado a la filosofía de la ciencia a lo largo de su vida. Entonces, existen otros elementos que indudablemente no son abordables, pero creo que una herramienta que puede servir para la investigación en campos donde se llega a esos estados de frontera, como lo señalaba Diana y lo reiteró Astrid, están vinculados con la enseñanza que desde Aristóteles se dio, pero que Peirce empezó a formalizar y que después Tarski y otros lógicos y filósofos de la ciencia dedicados a la lógica han trabajado ya más formalmente, que es la abducción, donde de experiencia conocida, que es limitada, pero esa experiencia, Sí. se trabaja una regla de inferencia en la cual a través de unos pasos se construye una conjetura y esa conjetura entonces a través de diversas formas también regladas se trata de probar o de refutar. Y en ese sentido encontramos el fenómeno de la abducción. A Diana le envié ya a su correo los documentos que considere pertinentes de los que tengo sobre la abducción para que mire, y si necesita más, pues por supuesto tengo más documentos sobre la abducción como forma de inferencia. Incluso la abducción también se puede combinar con todos los procesos de la probabilidad estadística. Así como hay inducción probabilística, también hay elementos de abducción con elementos de probabilidad. Luis Hernando. Aló, ¿me escuchan? Es que me quedé sin audio hace un rato. Sí, bueno. No, simplemente muy interesante la disertación que tuvo ahí con el señor John, el nuevo asistente. Ahí tomé atenta nota y complementa un poco pues, la inquietud de Diana Quintero, ¿no? Es sobre ese terreno, de esas fronteras. No, yo quería hacer un comentario, pues sin generar desorden, un poco literario. Digamos que yo he sido buen lector de literatura y recuerdo que en El mundo de los abrazos, el libro de Eduardo Galeano, él populariza el término sentipensante. El término sentipensante se originó en Colombia en la relación de Fals Borda con los pescadores del Caribe. Entonces, Luis Francisco, desde la filosofía de la ciencia, cuando motivó esta conversación en el correo, habla de conocimiento vivencial. En el lenguaje de los pescadores, lenguaje popular, cotidiano, ellos dicen
el saber de la cabeza y el corazón para significar racionalidad, en el lenguaje nuestro de los intelectuales, racionalidad con emoción. Pero es eso, cabeza y corazón. Y por eso, de ahí el sentido vivencial, que significa no separar mente y emoción, no separar cabeza y corazón en el saber. Eso es muy sabio, pero es del saber innato, popular, etcétera, no de nuestro saber intelectual que ya sistematiza e interpreta, ¿no? Bueno, quería decir eso, que el término sentipensante sí se originó en Colombia y quizá fue utilizado por primera vez en un texto que yo leí en mis temas agrarios, algo así como el retorno a la tierra, creo que se llama el documento, un documento anterior a la historia doble de la costa. Lo recuerdo, lo relaciono muy bien porque yo tenía inquietud de meterme a temas agrarios y lo primero que leí fue el retorno a la tierra. Muy jovencito, ahí recién terminado universidad, estaba en planeación nacional. Entonces leí el retorno a la tierra. Ahí recuerdo, haciendo memoria, en ese libro, creo yo, que está la utilización del término sentipensante por primera vez, que es de origen colombiano. Menciono lo de Eduardo Galeano porque en el libro de los abrazos está popularizado por él, literariamente. Muchas gracias, Luis Hernando. Todos estos aportes enriquecen nuestra comprensión acerca de que no es suficiente la comprensión intelectiva, racional, empírica de los fenómenos, sino que existen otros hechos que también nos impactan y que nos impactan desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sensitivo, y que estas cosas, como las que señalaba Estela, por ejemplo, están vinculadas con ciertos saberes que tanto en Oriente como en Occidente se conocen. Si en México, donde ella vive, en Oaxaca, se señala como que se le subió el muerto, en otras partes del mundo se habla acerca de de las entidades del plano astral, como los íncubos y los súcubos, que en las horas de la noche, mientras las personas duermen, intentan tener acceso a sus energías e incluso tener relaciones sexuales con los durmientes. De esto, en las distintas culturas hay historias al respecto, e indudablemente pues la gente tiene sus experiencias sobre esto y muchas veces no las transmiten. Y aquí hay un saber y hay un sentir también. Estela. Sí, precisamente por eso yo decía que necesitaba encontrar un justo medio, porque si yo abro los ojos, sé que fue un accidente neurológico, pero si los cierro, para mí sí había una persona detrás mío abrazándome muy fuerte y atenazándome, y era un pánico espantoso que sentí. Afortunadamente, pues se me ocurrió, o pensé, o fue lo primero que se me vino a la cabeza, orar. No me apareció ninguna oración, pero dentro de todo ya tengo internalizado un fiat a San Miguel y eso fue lo que hice. Buscar el justo medio. Interesante esto. Yo no sospeché, en ningún momento sospeché que nuestra conversación en el campo de la filosofía y de la ciencia con respecto al el conocimiento vivencial nos llevará a estos niveles. Pero, por ejemplo, las experiencias que algunos viven con cierto tipo de vegetales que hacen una alteración de la conciencia, como el peyote, el yagé y otras sustancias, llevan a formas de saber y conocimiento que son insospechadas. Por supuesto, esto está cuestionado desde el punto de vista de el imperio de la ciencia, pero indudablemente hay gente que se ha interesado por esto. Yo recuerdo un mexicano que desapareció misteriosamente, que era Jacobo Greenberg, que era neurofisiólogo, si no estoy mal, e intentó hacer experimentos en México
con una curandera que se llamaba Pachita y consultó otros personajes tratando de documentar lo más rigurosamente estas experiencias que son alternativas con respecto a la salud, con respecto a los fenómenos psicológicos en relación con cómo opera la conciencia, ¿no? Me acordé de eso. Sí, aquí hay dos teorías, una que se lo llevaron a otro plano astral y otra que se lo llevaron los de la CIA. Sí, es cierto. Lo de la CIA sabía eso. Bien, yo quisiera señalar lo siguiente. El libro de los abrazos. Gracias, Luis Hernando. Podemos si quieres, en 2 semanas, en unas 2 semanas, por favor, John, haz una especie de recensión muy corta, no más de 100 palabras, de la presentación tuya, y te damos un espacio para que hagas la presentación de tu trabajo. Será un honor para nosotros poder presentar esto dentro del canal que tenemos, porque aquí hay un grupo de investigación de filosofía de la ciencia. Entonces, podemos presentar tu caso y hacer comentarios desde la perspectiva que nosotros conocemos, y en esa medida poder trabajarlo. El asunto que sí va a ser como una dificultad para ti es que es la hora de la tertulia, porque es que es la hora que hemos podido nosotros acordar, pero sabemos que para ti medianoche allá en Gran Bretaña la ley es estricta con respecto a que no hay que hacer bulla. Ya, correcto. Entonces, en 15 días, es decir, escríbeme como para el jueves, el jueves en 15 días, escríbeme y me mandas eso para que en 3 semanas podamos hacer tu presentación. Ah, perfecto, listo, perfecto, John. Entonces lo puedes hacer desde la universidad. Sí, sería un gusto y un honor para nosotros poder conocer tu trabajo. Aquí ya, pues, Astrid ha hecho su presentación de su trabajo doctoral. Algunos otros compañeros han hecho algún comentario. Hay un físico que está haciendo un doctorado. Está haciendo un doctorado en filosofía, que ya nos habló algo de su trabajo doctoral. Diana nos ha hecho esbozos también. Perfecto. Astrid ha hecho su presentación. Entonces, es importante. Y John, es importante que sepas, Camilo González es otro magíster en filosofía de la ciencia. Armando Gutiérrez es un actor consagrado de Colombia, que ha participado en muchas películas desde hace más de 40 años. Películas y producciones de televisión, cortometrajes, además de que ha también incursionado en la construcción de libretos, es empresario, es el actor colombiano que tiene mayor conocimiento en filosofía de la ciencia. Es indudable, porque muy difícilmente un actor, alguien dedicado a la actuación, puede señalar algún conocimiento en filosofía de la ciencia, pero él ya lleva con nosotros cerca de 8 o 10 años en estas actividades. Además que tendría mucho que decir en relación con aspectos relacionados con la cultura y el arte. Y que tiene una voz hermosa y me encanta oírlo. Oye, Armando, ya oíste. Con gusto, Camilo. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos. No sé, en 8 días tendrán otro documento que les enviaremos y estaremos entonces en disposición de conversar nuevamente. Les agradezco mucho. Y bueno, entonces voy a cerrar la grabación. Sí, espera, Estela quiere decir algo. No, sí, lo digo después Bueno. de que la serie.
Perfecto. Un saludo para Luis Hernando, para Estela, para John, para Diana, para Armando, y muchas gracias por su participación.